Amigos, ¿qué tal? Continuamos con el curso. Ya vamos en esta oportunidad a ver, por ejemplo, cómo crear clases, métodos y objetos usando Ruby. Ya vamos a crear una aplicación, por ejemplo, para los libros que tenemos de repente nosotros en nuestras máquinas, nuestro disco externo, ¿no? Que nos permita administrar nuestros libros y, y vamos a hacer una aplicación utilizando la clase libro, ¿no? Obviamente vamos a considerar en un libro pues que hay, por ejemplo, nombre, ¿no? Que hay ahora sí voy a usar el Sublime, ¿ah? Que hay, por ejemplo, nombre, ¿no? Por ejemplo, Ruby, programming, ¿no? Que hay un código, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ¿no? Que hay un número de páginas, por ejemplo, 245 páginas y que hay un precio, ¿no? De 70 soles, ¿no? O bueno, un poco más. Y bueno, si por ahí queremos dar algún descuento, ¿no? Del 10%, ¿no? Entonces el precio con descuento sería el precio menos el precio por descuento, ¿no? O así sería más o menos la lógica cuando queramos trabajar, ¿no? Entonces poder por ahí publicar este precio con descuento en nuestro, ahora vamos a poner acá libros 1 RB y vamos agrandando esto para que se pueda ver mejor, ¿no? Precio con descuento. Y, y bueno, y ahí vamos a poder mostrarlo, ¿no? Ah, pero ojo que mejor, para que esto se vea mucho mejor, vamos a crear una función, precio con descuento, ¿no? Es igual, perdón, le vamos a pasar el precio, presión, presión, el precio y el descuento, ¿ya? Entonces, entonces aquí ya no, pues ya no, es una variable, precio nada más, ¿ok? Y ahí termina. Y ahora sí, le paso el precio y el descuento y tendré pues su respectivo, ¿no? A ver, ahorita déjeme Ruby libros 1, ¿no? ¿Ok? Entonces eso ayuda mucho para más o menos ver. Y, y bueno, ¿y cómo creo una clase? Ya, vamos a ver. Libros 2 RB. ¿Cómo creo una clase? Bueno, aquí en Ruby es muy simple. Creo una clase y le doy esta estructura. No es como, no es como en otros lenguajes. Un ratito. Entonces, una cosa que sí se parece un poco a Java y otros lenguajes es que sí hay una convención camel case, ¿no? Por ejemplo, unidad de archivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí hay una convención camel case. Pero sí empezamos con letra mayúscula y lo demás minúscula si es una sola palabra. Y una vez que ya tú, por ejemplo, ¿no? Si tienes libros, por ejemplo, de web design, ¿no? Web design responsivo, entonces tú le dices, ok, libro.new, ya, es así bien simple. Test y diseño, ¿no? Y diseño también, ¿no? Libro.new. Entonces ahí estoy instanciando, creando dos instancias, ya, es más o menos la idea. Entonces el operador new también se repite en este lenguaje Ruby para poder crear instancias. Pero no tenemos, no estamos proveyendo todavía ningún tipo de información sobre el libro, como por ejemplo el nombre de autor, ISBN, cantidad de páginas que habíamos estado viendo hace un momento, ¿no? Para eso existe pues el método initialize, que se llama cada vez que ejecutamos el método new a la hora de crear un objeto, ¿ya? Entonces, siguiendo esta misma idea, la idea es que, por ejemplo, si yo le paso acá, ¿no? Este libro de tesis y diseño de Juan Pérez, por ejemplo,
y le digo que son 247 páginas y que el ISBN es un 23456, ¿no? Igual aquí, ¿no? Entonces acá también aprovecho para darle el autor. Vamos a diseño María Pérez. Son 189 páginas y él es 654321, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando creamos entonces una clase, automáticamente ganamos un método llamado initialize, que es por default, para que el objeto pueda inicializar su información. Entonces, en este caso, como el ejemplo que estoy mostrando, como queremos pasar datos para inicializar este objeto, vamos a nosotros a implementar nuestro propio método initialize. ¿Ya? Entonces acá vamos a conocer nuestro initialize. ¿Ya? Y aquí aprovechamos y le mandamos el autor, le mandamos el número de páginas, ¿no? Y le mandamos el ISBN. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí está el método initialize y ya podremos recibirlo. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, a veces pasa de que existen algunos libros que no poseen de repente un atributo como el ISBN, ¿no? Entonces es natural a veces omitir, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver uno que sea Drupal, a ver, Drupal básico, ¿no? Un libro, entonces digo, ok, pero bueno, no te voy a pasar todo, no vamos a poner Heisen, ¿ya? Heisen López, a ver, y le decimos que solamente tiene hasta ahí, no hay ICBN, pero hay un tema. Eso de que ven ahí no va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el lenguaje Ruby, el método y sus argumentos deben ser exactamente igual en cuanto a argumentos, ¿ya? Entonces, si pensamos como Java, también necesitaríamos de repente tener un initialize para este de aquí, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Eso es pensando en Java. Y Ruby nos trabaja así. Entonces, para Ruby, esto de que estamos viendo aquí considera que apenas el último método definido en la clase, ¿no? Entonces, de alguna forma, Ruby no soporta sobrecarga. Esto es muy interesante verlo. Para eso, más bien, el lenguaje soporta el uso de argumentos con valores estándar, ¿no? Entonces, si es que, como no existe sobrecarga, o sea, no tener varios métodos y con el mismo nombre pero diferentes argumentos, como en Java, entonces lo único que me queda es de repente darle un código por default. Entonces, ¿qué quiere decir lo que estoy haciendo? Que si alguien no le da al otro, pues tomará el ISBN igual a 1, ¿ya? Tomará el ISBN igual a 1. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más vemos? Ah, ¿Y qué pasa si hago lo siguiente? Invierto el orden aquí, ¿ya? Entonces, y ahora se me ocurre de repente... A ver, vamos a aprovechar ya para poner algo, ¿ya? Pux, autor, ¿ya? Caramba, autor, ¿ya? ISBN, ISBN y páginas, número de páginas, ¿ya? Repito. Entonces, como ustedes ven ahí, voy a utilizar. Pero yo ya podría usar, de repente, a ver, un libro de JPA, libro nuevo, eh, a ver, José Suárez, ¿ya? Y le voy a dar 200. Entonces, es Rubí. ¿Cómo resuelve esto? Le da autor José Suárez. El ISBN le va a dar el valor de 1 y el número de páginas 200. ¿Y cómo lo resuelve? O sea, Rubí es experto consiguiendo atribuir el valor 200 al atributo número de páginas y no al atributo ISBN, porque como estamos viendo, hay un pequeño trabajo que hace Rubí, ¿no? Por ejemplo, él
él ve tres tipos de argumentos para él, ¿no? Aquellos que son obligatorios, como el que hemos estado viendo, aquellos que son con algún valor, ¿no? Y aquellos que son opcionales, ¿no? Entonces solamente hemos visto hasta ahorita los obligatorios y los que tienen un valor estándar, ¿no? O sea, pero los opcionales no hemos visto. ¿Cómo consigue, y acá viene una pregunta, cómo consigue Ruby descubrir qué atributo o cuál atributo eh, es de estos tres tipos que les hablo, obligatorios, con valores estándar y opcionales, en el método initialize? ¿Cómo? ¿Cómo lo logra? Entonces, lo que él hace es esto, ¿no? Él primero procura que los argumentos obligatorios sean establecidos, ¿no? Como en esto, ¿ya? Entonces, primero él se asegura que sean establecidos, ¿ya? Y después procura o trata de trabajar con los opcionales, ¿ya? Porque en caso no encuentre un valor para alguno de los atributos obligatorios, nos va a dar un argument exception, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y si ya existen valores que sobran, esos se atributan o se dan a los argumentos default que existen en el método, ¿no? En este caso, como apenas tenemos un valor, existirán dos argumentos con valores default. En caso exista un solo valor y tengas dos argumentos con valor default, Ruby atribuirá el valor restante para los primeros argumentos con valor default, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que de repente va a costar al comienzo, ¿no? Entender, pero cómo lo resuelve, ¿no? Entonces, como que él primero se asegura y le da a los obligatorios, por eso es que le ha dado sin problema lo de los JPA, ¿no? Entonces vamos a incluso acá ejecutar Ruby libros 2 RB, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ustedes han visto, mire, le ha dado a José Suárez, a ver, vamos a ver, ah, libro new José Suárez, Juan Pérez, María Pérez, Vicente López, ¿no? 200. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. No me ha impreso el valor Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha impreso el valor Lucas? ¿No? O sea, el Heisen sí lo ha hecho bien, pero el Lucas no lo ha hecho bien. A ver, ¿qué pasó? Porque es igual casi, igual que el ejemplo de Heisen López. Ok. Ah, y ahora sí. José Suárez y SBN 200. Ok, ya está, ¿no? Ah, listo. Pero ¿han visto cómo resuelve primero Rubí los obligatorios? Entonces, por eso es que lo ha podido hacer inteligentemente eso, ¿no? Listo. Entonces, vamos avanzando. Vamos a tener que crear una estructura básica de un proyecto para este ejemplo de los libros que estamos haciendo. Y vamos a hacer una pequeña pausa para ordenar nuestras ideas y poder no tomar mucho tiempo en el video. Entonces, ahora vamos a definir una estructura. He puesto una carpeta Ruby acá, una carpeta lib, donde va a estar el libro. Si ustedes ven el contenido del libro, es lo que habíamos hecho. ¿Ya? Pero ahora, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si nosotros levantamos una consola, hay que ver dónde vamos a nosotros, ahora que ya no está en una carpeta determinada lib, hay que ver dónde nosotros necesitamos para poder cargar este libro, ¿no? Existe una palabra, un método, perdón, require de la clase kernel que recibe como parámetro un string que puede ser el nombre del archivo que se desea cargar, ¿no? Entonces, se puede hacer eso. O también, ¿por qué? Porque si el parámetro no es la root del archivo, se va a buscar en directorios que están definidos en la constante loadpath. Ya, loadpath nos referimos a una constante como con este nombre, ¿no?
Entonces ahí es donde uno como que le da la ruta al archivo, ¿no? En RubyLib, ¿no? Por ejemplo, como lo tengo ahorita yo, ¿ya? Pero hay una forma muy, muy buena de hacerlo. Miren, que va a ser, si yo ahorita estoy ahí, ¿no? Hago un IRB, entonces esta forma es muy buena, miren. Tú le dices, quiero cargar, ¿ya? Y hago un span path de la ruta donde está el libro. Y entonces él me dice que ya, ok, ya lo hizo. Y que ya puedo instanciarlo, ¿no? Sin problemas. ¿Eh? Entonces ya está funcionando. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, donde instancian el IRB y con el Require File Span Path pueden acceder a la clase. También hay que tener en cuenta que a la hora que grabemos los archivos con extensión RB, como estamos haciendo ahora, ¿no? Generalmente por default, el intérprete Ruby, perdón, lo hace compatible con ASCII, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar un encoding, ¿no? UTF-8, entonces por suerte no lo han hecho muy complicado, es incluso creo muy parecido en Python y lo tenemos de esta forma, ¿ya? Para que podamos usar acentos, ciertos caracteres, sobre todo en el español, ¿no? Que es tan rico en esos caracteres. Ahora sí, ¿cómo definimos los atributos? ¿Ya? Porque vamos a necesitar pues información de autor, número de páginas, ISBN para nuestro programa. Entonces, nosotros creamos variable distancia, ¿no? O atributos. Entonces, eso lo hacemos, por ejemplo, así, ¿no? Ya no vamos a poner un push como estamos viendo, esto lo voy a comentar, pero sí podemos hacer esto, ¿no? El autor. El autor es lo que va a venir ahí, ¿no? Este vendría a ser su variable distancia, su atributo. ISBN es igual a ISBN. Este número de página es igual a número de página, ¿no? Entonces, observe que tiene por defecto un carácter arroba antes del nombre. Y es importante que las variables pues tengan nombres iguales para que con las variables, ¿no? Porque de esa forma también pues asocio bien con la variable distancia. Una cosa que sí hay que tener en cuenta en Ruby, que todas las variables de distancias creadas son privadas, por si acaso. O sea, no poseen acceso externo ni para lectura ni para escritura. Si queremos accederla, vamos a tener que utilizar recursos del propio lenguaje que vamos a ver poco a poco, ¿ya? Entonces ahora, casi como está, ¿no? Ya puedo yo igual seguir con por ejemplo, aquí vamos a poner, ¿ya? A ver, test y diseño, ¿ya? Y diseño igual a libro.new y le voy a dar a Mauricio Salas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí le estoy dando ISBN y 248, 58, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que me imprima el test y diseño. Ya, vamos a ver. Voy a salir un rato. Y voy a entrar al lib y voy a correr libro, ¿ya? Entonces ahí está. Ese código ha producido la salida que ve. Ahora, ustedes se han dado cuenta también ahorita que no he usado pux, sino he usado p, ¿no? Entonces ahí podemos aprovechar para discutir pux o p. Cuando necesitamos imprimir de repente información en la consola en Ruby, podemos utilizar los métodos pux o p, ¿no? La primera ya la hemos visto en los ejemplos anteriores, pero ahora estamos usando el método p. El método pux, por ejemplo, imprime el retorno del método toS, ¿no? O sea, ¿se acuerdan en Java que había un toString? Ya, este método, ¿ya? Imprime el retorno del toS, del objeto que fue pasado para ser impreso. Entonces, cuando hacemos pux de alguna variable, eso lo va a llamar pues a su toS, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos pux algo así de una variable, realmente está llamando al toS de esa variable, ¿ya? Eso es lo que está haciendo
el PUX, ¿ya? En cambio, el método P es más utilizado cuando queremos realizar el debug del contenido del objeto pasado como argumento. ¿Ya? Yo quiero hacer el debug del contenido de este objeto pasado como argumento. ¿Ya? En ese caso, el método inspect del objeto se invoca. O sea, es como si estuviera llamando al punto inspect, ¿ya? Del objeto. ¿Ya? Eh, entonces, por eso que nos imprime el valor de la variable distancia, porque el método inspect de la clase libro retorna los valores de todas las variables del objeto creado. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, ¿cómo sobreescribo el toS? Porque en Java lo hacemos mucho, ¿no? Entonces acá también lo podemos hacer, ¿no? Podemos sobreescribir el toS y dar mi propio, mi propia implementación y yo lo puedo hacer de esta forma, ¿no? ¿Qué les parece, no? Ahora, una novedad así del lenguaje Ruby es que cuando deseamos retornar un determinado valor no necesitamos usar la palabra return. ¿Ah? Acá, por ejemplo, ya diciéndole esto es como si le estuviera diciendo que haga un return, ¿ya? Entonces, cuando veamos haciendo más métodos, nos vamos a dar cuenta que cualquier método escrito en Ruby siempre la última instrucción de código, ¿no? Es lo que se devuelve, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que nos devuelve a devolver, en el caso del TOS, ya este de aquí. Listo, bueno, hemos estado viendo, ahora vamos a cambiar por PUX, ¿no? Y vamos a ver la diferencia. Y ahí está, ¿no? No, perdón. A definir el variable local TOS. A ver, a ver. ¿Dónde está el error? ¿En qué me he equivocado? Número de páginas. Bueno, me he equivocado porque no le he puesto pelos arroba, ¿no? O sea, tengo que decirle que son los valores, ¿no? De aquí, de los variables de distancia. Entonces, de manera que ahora sí, pues, me imprima. ¿Ok? Entonces, ahora sí, como pueden ver, me está dando los valores. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí estamos viendo cómo podemos nosotros crear la distancia, el PUX, el P. Ahora, para modificar y leer atributos, ya, nosotros hemos visto que por defecto Ruby no nos deja hacer eso tan fácilmente. Entonces, para poder cambiar, vamos a tener que ver algo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Vamos a definir también que hay otro atributo, ¿ya? Por ejemplo, el precio, ese nos estábamos olvidando. Entonces quiere decir que acá el precio va a ser igual al precio, ¿ya? Y entonces ya lo podemos pasar, ¿no? Nuevos libros, ya lo podemos pasar pasándole el precio, ¿no? Ahora, como sabemos que todas las variables instancias son privadas, ¿cómo conseguimos acceder a ellas dentro de la clase libro? Perdón. La solución en ese caso es crear un método público, por ejemplo así, ¿ya? Precio, que nos devuelva, como habíamos comenzado de la última línea, que nos devuelve el precio, ¿ya? Que nos devuelve el precio. Entonces, de esa manera conseguimos de que a la hora que, por ejemplo, le digo, mira, ¿sabes qué? A mí ahorita lo que me interesa es que me imprimas de este objeto el precio, ¿ya? Eso es lo que me interesa. Eh, y, y bueno, vamos a ver que... un detalle también. Esto no es muy popular en otros lenguajes, ¿ya? Porque se usa un get, un setter, ¿no? En Java, por ejemplo. Acá en Ruby se acostumbra que el mismo nombre de la variable sea el nombre del método para poder recuperarlo. Lo hace mucho más legible para ellos, ¿no? Bueno, es un tema ya, ¿no? Uy, perdón. Lo que pasa que, a ver.
Ok, sí. Y ya me sale el precio. Ya, acá está el precio, como pueden ver. Entonces es una forma en la que el programador Ruby está acostumbrado a hacerlo de esa manera. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más? Nosotros también sabemos que, ya bueno, ya nuevamente repetimos, las leyes de instancias son privadas. Entonces no podemos modificar el precio de un libro, ¿no? Hicimos la creación del método precio para poder obtener el valor. Pero ¿qué pasa si queremos guardar el valor de nuestro propio libro? Entonces ahí cambia la cosa. Es como, bueno, vendría a ser como el setter en Java, ¿no? Entonces ahí le digo que, ok, el precio yo te lo voy a dar, ¿ya? Entonces tú lo que vas a hacer es, a mí ese precio lo voy a modificar de esta forma, ¿ya? Entonces ya le estoy dando la posibilidad de cambiarlo. Entonces, de todas maneras, entonces, vamos a ver aquí que si yo al mi libro tesis y diseño le digo que el precio es igual a 85.50, entonces a este valor le va a hacer caso y acá me lo va a mostrar, ¿no? Entonces, uy, caramba, perdón. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Precio igual precio. ¿Ya? A ver. Ahora sí. Ok, ¿ya? Es por los espacios, tengan cuidado ahí, ¿ya? Es precio igual junto, ¿ya? Precio igual junto. Y también me tengo que acostumbrar porque yo vengo trabajando mucho tiempo con otros lenguajes, entonces un poco que también me cuesta eh, recordar esos simples detalles que hacen pues la diferencia ahí, ¿no? Pero miren cómo acá ya se activó en azul y entonces el IDE me ayuda, como en el caso del Sublime, para recordar eso. Ya. Ahora, vamos a quitar los paréntesis. Vamos a ver qué efecto hay. Siempre hay que ser curiosos. También funciona. Entonces lo hace más legible. ¿Ya? Y incluso podemos dar el espacio. ¿Ya? El tema era aquí. ¿Ya? Entonces sigue funcionando. ¿Ya? Entonces esto ya lo hace más legible, como ustedes querían, de repente lo habrían podido hacer, ¿no? Ya. Ahora, por suerte los creadores de Ruby para pensaron en nosotros, ¿no? Y dijeron, ¿por qué no creamos mejor el atributo writer y el atributo reader para poder recibir varios argumentos, perdón, para poder cambiar el valor, ¿ya? Entonces, un poco que vamos a asumir que aquí tenemos atributo writer para el precio, ¿no? Para el precio y atributo reader para el precio, perdón. Ya, entonces, y ahí después mis otros métodos, ¿no? Entonces, eh, cuando llamamos al método atributo writer pasando el símbolo dos puntos precio, automáticamente los objetos de tipo libro pasan a tener un método precio igual, ¿ya? Entonces es como que esto nos los está brindando ya él con el atributo writer, ¿ya? Lo mismo sucede cuando hacemos el atributo reader, en este caso pasa a tener un método precio, ¿no? Entonces, también. Entonces, si de esa manera volvemos a correr. Ya, un ratito voy a quitar esto porque ya lo único que nos interesa es probar a ver si con eso funciona. Entonces, excelente. ¿Ya? Entonces pensaron los autores de Ruby en nosotros con eso.
Entonces ya hemos estado viendo atributo reader, atributo writer. Y si usted quiere crear un par de métodos, una lectura y escritura para cada variable instancia, entonces hay algo más que se generó, ¿no? Entonces siempre ellos crean algo mucho mejor cada vez que ven que se puede mejorar. Entonces crearon el accessor, ¿no? Es el atributo accessor. Ya, es doble S, por ¿sabes? Como no se prendió en rojito. Entonces ese de ahí actúa como sustituto para los dos métodos, el atributo writer y el atributo reader. Entonces cuando lo usamos definimos ese método, ¿no? Siguiendo las convenciones precio y precio igual que habíamos definido manualmente. Entonces, funciona, ¿no? Excelente, ¿no? Que hayan aprendido con eso, que hayan pensado en nosotros. Entonces, los símbolos son palabras, vamos a ver ahora de los símbolos, por si acaso, son palabras que aparecen como variables, ¿ya? Podemos contar letras, números y el underline, ¿no? Ya, vamos a ver, Rodito, una pausa para descansar un poco. Estábamos hablando de los símbolos, entonces hay que recordar, en el caso de los símbolos, por ejemplo, un símbolo cualquiera, punto object ID es igual a un símbolo cualquiera, punto object ID, ¿ya? En el caso de los símbolos, eso es siempre, perdón, algo está mal. Caramba, ya sé que estuvo mal. Lo que pasa es que quiero demostrar que siempre el símbolo te devuelve el mismo objeto, ¿ya? Por eso son iguales. Que no es lo mismo como por ejemplo los strings, donde si tú compararas esto, te va a decir que es falso, ¿ya? Porque la dirección de memoria de ambos son diferentes, ¿ya? Y los strings son inmutables, cada objeto tiene su propio espacio en memoria. Y cuando no son más referenciados, ya son candidatos al garbage collector, ¿no? En cambio, los símbolos siempre tienen una única instancia en memoria y no son pues por eso coleccionados o recolectados por el garbage collector, ¿ya? Además que los símbolos no son guardados solamente en la memoria, ¿no? También están en un diccionario de símbolos utilizado por el intérprete de Ruby. ¿Ya? Eso es un poco por el tema de los símbolos, que es bueno también saber que existen. Ahora, por si acaso, habíamos hablado que las variables de distancia son privadas, pero Ruby siempre tiene una cosa para sorprendernos, ¿no? O sea, como para demostrarnos que no son tan privados como se espera. Porque, por ejemplo, si yo le digo acá al tesis diseño y le digo punto instant, ya, instance punto variable, perdón, instance variable get, y después nada más le doy el nombre de la variable instancia, ya, entonces él me va a devolver el valor de esa variable de instancia, ya, con instance variable get de precio, ya, un poco como que ahí le digo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero ese de ahí. Entonces, a ver, vamos a salir de acá, vamos a ir ahí y vamos a correr, ¿eh? Y ya me saca el valor de la instancia. Entonces, como que no son tan privados porque si existe el distance variable get, ¿no? Y si nosotros quisiéramos más bien modificar el valor, también existe un instance variable set, pero que recibe dos argumentos, ¿no? El primero es el nombre de la variable y después el segundo el valor. ¿Ya? Entonces son métodos heredados de todo. Por si acaso esos métodos instance variable set y instance variable get, como hemos estado viendo acá, ¿ya? Son métodos heredados para todos los objetos Ruby, ¿ya? Porque pertenecen a la clase Object, que es la clase papá de las clases que vamos a tener en el lenguaje, ¿no? Eh, bueno, esos métodos son muy discutidos, ¿no? Y que saben dónde lo vamos de repente a ver más, ¿no? O que son, eh,
¿Por qué existe este tipo de métodos? Porque se, se usa mucho en la metaprogramación, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver seguro más adelante. Bueno, entonces hemos estado viendo hasta aquí cómo crear una clase, cómo acceder a los atributos o variables de instancia, cómo hemos podido utilizar diferentes formas, ¿no? Para poder obtener y modificar las variables de instancia, sobreescribir el método toUS, ¿no? O toString, si lo quieren llamar así, ¿ya? Entonces un poco que nos va dando, nos va dando todo esto, ¿no? A ver, vamos a añadir, vamos a, por ejemplo, a ver qué pasa si nosotros le cambiamos el nombre del atributo, ¿no? Entonces vamos a ver que le queremos poner aquí valor, ¿no? Igual se cambia aquí, se cambia aquí, se cambia aquí, ¿no? Entonces un poco como que estamos modificando acá, ¿ya? Y en este caso vamos a llamar a valor. Vamos a usar la forma más simpática ahí, ¿ya? Y vamos a ver que está funcionando. Ok, pero ¿qué pasa si nuestro compañero, ¿no? En algún lugar del sistema todavía sigue llamando a lista variable get de @precio? ¿Qué pasará ahí? ¿No? Entonces, un olvido en cambiar eso, ¿no? Porque como no existe, entonces nos puede dar un problema, ¿no? Al querer acceder a esa variable. Entonces, por eso es importante en lenguajes como este, como Ruby, de ver alguna forma que nos permita probar hacer, ¿no? Poder encontrar ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces hay que ver más adelante cómo vamos a poder manejar eso. ¿Ya? Tengan cuidado porque esto que estamos explicando pasa muchas veces. Bueno, ya estoy superando la gripe, así que vamos mejorando poco a poco los videos. Así que vamos a ver cómo lo mejoramos aquí. ¿Ya? Hasta aquí nomás nos quedamos.